En el libro de Lucas, capítulo 17, versículo 1 al 6, dice la palabra de nuestro Dios. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien viene. Mejor les fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos: si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo: me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Los apóstoles, al escuchar estas enseñanzas de Jesús, al saber que es imposible que no vengan tropiezos, pero más hay de aquel por quien vienen. Cuando los apóstoles escucharon también de que si tu hermano te ofende, repréndele, y si se arrepiente, perdónale, y si 7 veces al día peca contra ti y 7 veces al día se arrepiente, perdónale. Para los apóstoles esto era algo imposible de hacer, y por esa razón le dijeron a Jesús: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podría decir a este sicómoro: desarráigate y plántate al mar, y os obedecería. ¿Qué significan estas palabras del Señor? Lo que el Señor está transmitiendo a los apóstoles es que si ellos tuvieran fe como el grano de mostaza, ellos pueden hacer posible lo imposible, porque muchas veces no podemos ni siquiera superar algunos tropiezos que vienen a nuestra vida. A veces cualquier situación que se nos presenta en el camino muy pronto nos desanima, y eso es falta de fe. O en otras ocasiones, las ofensas de parte de los hermanos, que esto también es imposible que no haya, nos desaniman y no queremos continuar el camino del Señor. Es por eso que se necesita la fe como el grano de mostaza para poder nosotros superar tropiezos, evitar ser causa de tropiezo, inclusive reprender a los hermanos que nos ofenden y estar dispuesto en perdonarles, aun si 7 veces al día pecare contra nosotros. Pero se necesita una fe como el de un grano de mostaza. Es por eso que la lección que vamos a estar meditando hoy, hermanos y hermanas y amigos que nos escuchan por este medio, vamos a estudiar esta lección que se titula: si tuvieras fe como un grano de mostaza. Quizás la mayoría conoce el grano de mostaza, cuán pequeño es, pero cuán importante es saber que un grano de mostaza, cuando se siembra, crece muy rápido y forma un árbol, produce un árbol grande. Es por eso que vamos a hacer algunas aplicaciones aquí del por qué Jesús está enseñando a los apóstoles en tener una fe como un grano de mostaza. Porque se requiere una fe que esté dispuesta a crecer. El grano de mostaza, cuando se siembra, nace rápido y produce un árbol que crece muy grande. Usted tendrá la oportunidad de investigar esto, de ver primero el grano de mostaza y ver cuál es el fruto que produce este grano. Este grano, cuando se siembra, podemos luego ver un árbol que crece tan grande, y esto es increíble. Pero es posible, porque por eso el Señor Jesús está usando esta comparación para que entendamos que nuestra fe debe ser como el de un grano de mostaza, en el sentido que esté dispuesto a crecer tanto
que produzca un árbol grande, una fe grande. Pero primero debemos examinarnos si estamos en la fe. Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. ¿No nos conocemos a nosotros mismos? Nos examinemos si estamos en la fe principalmente, porque la razón o la causa por el cual hay mucho desánimo y cualquier situación o tropiezo que hay en el camino nos desanima y nos quiere alejar de Dios, de la iglesia, de la perseverancia, es por falta de fe. O cuando los hermanos ofenden, aún en cosas mínimas y sencillas, no podemos superar eso, no podemos a veces perdonar, es por falta de fe. Por eso el apóstol dice aquí: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Porque si estamos en la fe, entonces tenemos que ser como el grano de mostaza que cuando se siembra crece hasta producir un árbol muy grande. Así debe ser nuestra fe, que esté dispuesta a crecer, a tener una fe grande. Romanos 10:17 nos da la fuente y la única fuente que existe para que la fe pueda nacer en nuestra vida, pueda crecer en nuestra vida, y es la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nos guste o no, la fuente que Dios ha dejado es oír la palabra de Dios. Por lo tanto, entre más oímos la palabra de Dios, nuestra fe va creciendo, se va regando, se va alimentando hasta llegar a tener una fe grande. Pero si somos de las personas que no nos gusta oír la palabra de Dios y que solamente estamos oyendo cada que hay reunión y no estamos estudiando la Biblia en casa, no estamos escudriñando las escrituras cada día o no estamos escuchando lecciones, porque gracias a Dios que ha puesto estos medios, muchos hermanos están compartiendo muchas lecciones de la palabra de Dios, y si usted no está aprovechando el tiempo y las oportunidades, entonces, ¿cómo espera tener una fe que esté dispuesta a crecer como el grano de mostaza? Para producir un árbol grande, en este caso sería para producir una fe grande, si no estamos con la mejor disposición de oír la palabra de Dios. Hay un ejemplo muy importante que me gusta para este punto. Es el caso de una mujer cananea cuando Jesús le dijo en Mateo 15:28. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Cuán importante es ver el ejemplo de esta mujer, porque esta mujer pudo calificar a los ojos de Jesús como una fe grande. Y esto no lo tiene cualquiera. En muchas ocasiones los mismos apóstoles fueron reprendidos por el Señor por dudar, por desanimarse, entre otras actitudes negativas, y todo fue por la poca fe que ellos tenían. Por eso Jesús les dijo a ellos precisamente: si tuviesen fe como el grano de mostaza, van a poder hacer muchas cosas que son imposibles para el hombre, pero posibles para Dios. Así que tomando el ejemplo de esta mujer cananea, de una fe grande, vamos a ver cuándo una persona califica como una fe grande, porque vamos a ver el contexto del versículo que hemos leído en Mateo 15, empezando desde el 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija
es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Vamos a considerar que en este relato que se nos está dando aquí en Mateo 15, 21 hasta el 28, que una mujer cananea le salió al encuentro a Jesús pidiendo misericordia. Recuerden el verso 22 que lo que ella quería es que su hija, que estaba atormentada por un demonio, fuese sanada. Pero notes el verso 23 que Jesús no le respondió palabra. La pregunta es: ¿qué haríamos nosotros después de estar clamándole a Dios, pidiéndole algo y no nos contesta, no nos responde? ¿Qué haríamos nosotros? Quizás muy fácil nos desanimamos y simplemente ya no seguimos pidiendo, ya no seguimos orando. Porque si Dios no ha respondido, entonces nosotros nos desanimamos muy fácil. Pero esta mujer, a pesar de que también los discípulos le dijeron a Jesús: despídela, dile ya que se vaya porque aquí va tras nosotros dando voces. Esta mujer, a pesar de que los discípulos estaban pidiendo a Jesús que la despidiera y que no había ninguna respuesta, ella insistía, perseveraba en la súplica, en la petición, sabiendo que Jesús es el único que puede ayudarle. Luego Jesús le dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Verso 24. Le habló claro que su función, su ministerio, su propósito era primero con los israelitas, porque a lo suyo vino primero el Señor. Pero dice el verso 25 que ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Ella seguía insistiendo, perseverando en la petición, a pesar que no había respuesta en el principio, a pesar que los apóstoles no estaban contentos con esa actitud, y a pesar que Jesús le dice: es que no soy enviado en este momento a las ovejas que no pertenecen al pueblo de Israel. Ahorita estoy enfocado en este propósito. Y es más, Jesús le dice, y esto pudo haber sido una ofensa muy fuerte para otros. Respondiendo él, dijo, verso 26, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Qué hubiésemos respondido nosotros o cómo hubiésemos actuado nosotros si Jesús nos hubiese dicho lo mismo a nosotros? Que estamos pidiendo algo y no nos contesta, y luego cuando contesta nos dice que no es el momento para nosotros, y luego nos aclara diciendo que no es bueno tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Sin duda, nosotros vamos a entender bien qué es lo que nos está queriendo decir el Señor. Pero vean la humildad y la fe de esta mujer en el versículo 27. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Al oír esto, nuestro Señor Jesucristo fue donde dijo. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Por qué Jesús llegó a elogiar a esta mujer diciéndole: grande es tu fe? Porque esta mujer tenía todas las cualidades de una persona que tiene una fe grande, porque una persona que tiene una fe grande, cuando pide a Dios y no hay respuesta, no se desanima.
persiste en la oración, persiste en sus peticiones, sabe que un día Dios le hará justicia, sabe que un día Dios le va a contestar. Y a pesar que otros discípulos no estén de acuerdo con eso, como en este caso, eso no será un desánimo para él o para ella. Va a seguir pidiendo porque nosotros estamos pidiéndole a Dios y no a los hombres. Aun cuando Jesús nos dijere que no es el momento, nosotros no nos desanimamos. Y aun si nos dijere, como le dijo a la mujer, es que no es bueno tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Eso significa que cuando nosotros podemos superar cualquier circunstancia, ofensa inclusive, porque esto pudiera ser una ofensa, hoy en día si alguien nos dice así, creo que ya no asistimos a las reuniones. Muchas veces hay miembros de la iglesia que se quejan, que murmuran cuando el predicador ha expuesto alguna lección muy dura y creen que se los están diciendo a ellos y se sienten tan ofendidos que ya no quieren continuar. ¿Qué clase de fe tienen estas personas o estos hermanos? No tienen una fe como la mujer cananea, porque si se les dijera lo que Jesús dijo, entonces ahí es donde realmente vamos a ver cuán grande es nuestra fe o cuánta fe tenemos. Por eso Jesús califica a esta mujer como una fe tan grande o grande porque hemos visto que ha superado todos los tropiezos que tuvo en el camino y las ofensas que pudo haber tenido en el camino aún de parte de los discípulos cuando le pidieron a Jesús, ya despídela. Pero esta mujer dispuesta en superar los tropiezos y persistir en la oración, en la petición, aún dispuesta a perdonar las ofensas y lo que sea posible. Esto es una muestra de una fe grande. Así que nos examinemos nosotros ahora qué tanta fe tenemos. ¿Cómo estamos actuando ante los tropiezos que vienen a nuestra vida y aún las ofensas que hay entre los hermanos a nosotros? ¿Hemos podido superar eso? ¿Hemos podido perdonar inclusive a los hermanos que nos ofenden? Porque eso ha sido algo imposible para muchos, de que, hermano, es que yo no puedo perdonar esta ofensa, fue dura la ofensa de parte de este hermano, de parte de esta hermana, o muchos se confunden de que he perdonado, pero no lo he olvidado. Eso no es perdonar. Y si no ha aprendido a perdonar, entonces su fe no es grande, como Jesús quisiera que nosotros tengamos una fe. Así que después que nos examinemos, entonces tenemos que ser muy sinceros y honestos en seguir adquiriendo esa fe que necesitamos, como el de un grano de mostaza, que esté dispuesta a crecer hasta formar un árbol grande, una fe grande. También vamos a ver que esta comparación que hay aquí, la fe como el de un grano de mostaza, nos sirve para ver que se necesita una fe resistente. El grano de mostaza es muy resistente, incluso si es pisoteada o quemada, no se quiebra. Es tan sólido el grano de mostaza que estamos considerando de que resiste y no se quiebra tan fácil. Por eso Jesús dice, si tienen fe como un grano de mostaza, van a poder perseverar hasta el fin, van a poder hacer muchas cosas posibles. Así que Primera de Pedro 1:7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La fe tiene que ser probada y por eso necesitamos una fe como el de un grano de mostaza, que sea resistente, que soporte, que aguante, porque es necesario que sea probada, así como el oro que es probada en fuego, así la fe tiene que ser probada. Primera de Pedro 5:9 dice, al cual resistí firmes en la fe,
sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Los mismos padecimientos estamos sufriendo todos los hermanos, porque todos padecemos en este mundo. La diferencia es que unos de una forma y otros de otra, pero todos en el mundo estamos padeciendo y por eso es necesario resistir firmes en la fe. Necesitamos una fe resistente que pueda mantenerse a pesar de las circunstancias en la vida, de los padecimientos, de las pruebas que vengan. Necesitamos una fe como tal. Primera de Corintios 16:13 dice: velad, está firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Nuevamente se nos pide estar firmes en la fe. Necesitamos permanecer de esta forma, porque si no, las adversidades en la vida o cualquier circunstancia adversa, difícil, nos van a desanimar y por esa razón o por esas razones muchos hermanos han vuelto atrás, han vuelto al mundo, se han regresado, se han devuelto, han dejado la comunión con Dios y con la iglesia porque han sido vencidos, no han mantenido una fe que resista y todo por no tener una fe como el grano de mostaza. Bueno, también necesitamos una fe genuina y esto tiene que ver también con esta comparación con el grano de mostaza, porque el grano de mostaza es la única semilla que no es híbrida. Sí, es una semilla única que no lo han podido mezclar con otras semillas, porque hoy en día cada vez más están haciendo híbrida las semillas, es decir, los están mezclando para mejorar la genética y sacar mejores frutos. Y bueno, hay muchas mezclas de semillas hoy en día en el mundo, pero la semilla de mostaza o el grano de mostaza es única. No es híbrida, no se mezcla con ninguna otra semilla. Y esa clase de fe necesitamos nosotros, una fe genuina, una fe que no se mezcle con nada, que sea única. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la fe? Bueno, de una forma sencilla es definida aquí en este pasaje de que la fe tiene que ver con una certeza de lo que estamos esperando y una convicción, una seguridad y una confianza, estar convencidos de lo que no vemos, pero sabemos que es real. Especialmente el versículo 6, si uno quiere seguir leyendo Hebreos 11, el versículo 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Tenemos que creer que existe un Dios y que es un Dios que sabe recompensar a los que le buscan. Esa fe, esa certeza más bien y esa convicción que aunque no lo veamos, estamos 100% seguros. Pero esa fe puede ser afectada porque en muchas ocasiones se mezcla con otras ideologías o pensamientos y se afecta. Por eso, primera de Timoteo 1:3, perdón, es 1:5, dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Dios quiere que nosotros tengamos una fe genuina, no una fe fingida, que aparentemos ser muy firmes, muy espirituales, muy maduros, cuando en realidad las cosas simples nos desaniman muy fácilmente. Así que tenemos que aprender de que la fe es tan necesaria, tan importante, pero una fe genuina. Colosenses 1:23 dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro.
Así que si en verdad estamos fundados en la fe, no va a haber movimientos de esa esperanza del evangelio que hemos oído, no va a haber cambios, no va a haber innovaciones, no va a haber mezclas con otras informaciones que puedan venir a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hemos creído única y exclusivamente en el evangelio de Jesús. Nuestra fe está basada en la palabra de Dios, no en la sabiduría de los hombres, porque hoy en día hay corrientes de enseñanzas humanas, bastantes doctrinas erradas que han estado mezclándose con la fe de muchos hermanos y por eso no tienen una fe genuina, sino una fe ya mezclada con otras semillas, por así decirlo, según este ejemplo. Pero bueno, eh, ojalá que entendamos la importancia de tener una fe como el de un grano de mostaza, porque esto significa que vamos a tener una fe que esté dispuesta a crecer, que no está estancada, no está conforme en lo poco que ya adquirió. Muchos hermanos ya no quieren seguir oyendo la palabra porque creen que ya fue suficiente y que la fe que tienen ya es suficiente, cuando en realidad esa poca fe que tienen no les ayuda para nada. Así que estemos dispuestos a seguir creciendo cada día nuestra fe hasta llegar a esa fe de esa mujer cananea que nos dio un gran ejemplo, especialmente para ver cuándo podemos decir que tenemos una fe grande, especialmente cuando nosotros ya podemos superar tropiezos, obstáculos, adversidades y aún así mantenernos firmes, aún cuando haya ofensas y estemos dispuestos a perdonarles. Entonces, hasta ese momento diremos que ya la fe es grande. Pero bueno, entonces estemos dispuestos a crecer y también entendamos que esto nos ayuda a comprender que necesitamos una fe resistente, firme, una fe genuina que no se mezcle con nada. Que Dios nos ayude a seguir creciendo en la fe que Dios transmite a través de su palabra. Que Dios los bendiga a todos.